ser perfecto. Tenés que ser perfecto. ¿Alguna vez usted dijo nadie es perfecto? ¿Cuándo uno dice nadie es perfecto? ¿Cuándo mayormente lo dice? Cuando se equivoca, cuando se quiere justificar de algo. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos dice que tenemos que ser perfectos. O sea que ese mito, esa frase, digamos, para el cristiano no tiene que existir, ¿no? La palabra de Dios dice que tenemos que ser perfectos. ¿Amén, hermano? Dice, ¿para qué? Perdón, no me quiero adelantar. ¿Enteramente qué? Preparado. Enteramente. ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice enteramente? Todo. Todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Enteramente preparado para toda, ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. Decirle que está a tu lado, Dios te quiere preparar para toda buena obra. Para toda buena obra. Decirle que está a tu lado, para barrer te quiere preparar. Para hacer más te quiere preparar el Señor. Bueno, me reía ayer porque estábamos hablando con Pablito. Y pastor dijo, bueno, dale, Pablito, hacete una mano. Venía todo bien hasta que me metió el dedo uno en la llaga ahí. Pará. Sí, para hacer más Dios nos quiere preparar, hermano. Gloria a Dios. Para lavar platos Dios nos quiere preparar. Decía que está todo para lavar platos. Hoy lavando los hermanos de Moreno, gloria a Dios, ya todo. A la noche le toca al pastor Beto, junto a los hermanos de la iglesia de donde él está pastoreando, y mañana le va a tocar a otros, seguramente a los de Tempo le va a tocar. Para evangelizar, Dios quiere preparar, para liderar, para pastorear, para dar un buen consejo, para trabajar en distintas áreas, para desarrollar un oficio, un talento que Dios nos haya dado, los dones del Espíritu Santo, para todo, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando la Biblia dice para toda buena obra, habla de que no tiene que existir en nosotros tampoco la palabra o excusa, ¿no? La excusa. Decirle que está a tu lado, no te excuses. Enteramente preparados para toda buena obra. Y a su nombre, gloria a Dios. Bueno, pues yo no quiero, en realidad es una introducción porque tiene que ver con el lema, estar preparado, Dios nos quiere preparar. ¿A quién prepara Dios, hermano? ¿A aquel que qué? Aquel que reconoce que necesita prepararse. Dios no puede preparar a nadie o a aquel que dice, yo ya estoy preparado. Yo estuve acá, estuve allá, hice esto, hice el otro, sé hacer esto, sé hacer aquello. A ese es difícil que Dios nos siga preparando porque como que ya se siente preparado. Pero si estamos, yo sé que si estamos acá, hemos invertido días, tiempo, recursos, todo es porque reconocemos que necesitamos seguir preparándonos. ¿Amén? Bueno, le damos gracias a Dios por eso. Quiero compartir una palabra en 2 de Samuel, capítulo 11. Y yo le puse como título el peligro de estar fuertes. El peligro de estar fuertes. ¿Cuántos fuertes hay en este lugar? Ahora le voy a levantar la mano. Después que le dije el título, nadie la quiere levantar. ¿Cuántos abren el parado ahora? El peligro de estar fuertes. ¿11 cuánto? 11. 2 de Samuel 11. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos
acá yo quiero empezar a hablar acerca de esta decisión que tomó el rey David. Y lo dice bien claro la Biblia que en el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra, a pelear, él tomó la decisión de quedarse en Jerusalén, en el palacio. Él era el rey. No era cualquier rey. David era un rey, hermano, que había conquistado todo. Diga conmigo, había conquistado todo. Había conquistado todo. Todos los reinos enemigos se habían postrado delante de él. Dios le había dado la victoria frente a ejércitos terribles. Dios lo había acompañado. Él había salido siempre victorioso. Había hecho un poderío muy grande. Era una persona ya con mucha experiencia. En este tiempo David tenía alrededor de 50 años. No era tan joven, era experimentado en guerra, en batalla y como rey también. Y lo desarrollaba muy bien. Pero un día dice esta palabra que él tomó una decisión de no salir a pelear. No quiso salir a pelear. Decidió hablar con Joab, que era su principal hombre de confianza en el reinado, y lo mandó a él a cargo de todo. Andá vos, que vos ya sabés el trabajo que tenés que hacer, yo ya te lo enseñé, ya sabés cómo tenés que pelear, ya sabés cómo tenés que manejar a la gente. Dice que lo envió, hermano, y Joab estaba tan bien enseñado por el rey David que le fue bien. Dice la Biblia que venció, destruyó a los hijos de Amón y sitió la ciudad de Rabá. O sea, Dios, hermano, estaba con ellos. Sin embargo, esto que parecía una etapa de maduración, de crecimiento para David, para su reinado, para aquel que era de confianza de él, no era tan así. Si uno lo baja al trabajo de uno, quizás, bueno, a veces nosotros que hacemos tal actividad le damos la posibilidad a otro que lo haga porque entendemos que tiene la capacidad, que nosotros le hemos formado, le hemos enseñado, y que no es malo, es muy bueno que como líderes, como siervos de Dios, demos oportunidad a la gente. Bueno, pero acá esto se generó, terminó todo en un problema muy grande, no solamente para David, sino para todo su reinado y para toda la familia. David estaba en el mejor momento de su vida, había conquistado todo, era una persona victoriosa en todo lo que emprendía, pero no salió a la guerra y a su nombre. O sea que lo que había comenzado a pasar en la vida de este hombre era que él había empezado a perder sentido a las cosas que hacía. Fíjense, la Biblia habla de David como un valiente en batalla, un hombre que no le tenía miedo a nada, un hombre que si eran 100 y se tenía que pelear contra 10.000, lo iba a hacer. Era un hombre de guerra, a tal punto que en un momento él le quiere construir un templo a Dios y Dios le dijo a él: no, vos no lo vas a construir ahí porque vos sos un hombre de guerra. Vos sos un hombre que le gusta pelear, vos sos un hombre que le gusta derramar sangre, y el que va a construir ese templo va a ser tu hijo Salomón, ¿no? ¿Recuerdan esa historia, esa parte de la historia de David, de su vida? O sea que era un hombre que era raro que Israel vaya a la guerra y que él diga: yo hoy no voy. Era algo raro, algo estaba pasando en el corazón de este hombre. Había empezado a perder esa carga a la responsabilidad, a lo que Dios le había mandado a hacer, y como él era el rey, tenía la oportunidad de elegir, ¿no? Aquellos que lideran saben lo que digo, a veces no tienen la oportunidad de elegir. No, hoy no voy, hoy voy a descansar, hoy voy a decir a tal y tal y tal que hagan lo que yo tengo que hacer, total que ellos lo van a hacer bien. Hoy me voy a quedar a descansar. Bueno, este descanso termina trayéndole malas consecuencias a David. Dice el versículo 2 del capítulo 11, dice que sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio. Miren, se ve que David se había pegado una buena siesta, ¿no? No dice la
peleando por su vida. No por la vida de ellos, sino por la vida del rey. Porque la vida del rey dependía del gran ejército que él había formado. O sea que se había despreocupado totalmente de esto que estaba aconteciendo en la vida real, ¿no? O sea que una de las cosas que había empezado a perder, como decía recién, era el sentido a la responsabilidad. David había comenzado a perder el sentido a su responsabilidad. Y dice que se levantó al atardecer y se fue a pasear. Miren, no solamente durmió todo el día, quizás, sino que después se levantó y no es que fue a hacer algo. No es que la Biblia dice, bueno, y se levantó y fue a hablar con los principales de ahí del palacio a ver cómo iba la guerra, a ver cómo había avanzado el nuevo Israel, a ver si había muerto gente o no había muerto, a ver si había alguna necesidad importante que solamente él podía decidir, sino que la Biblia dice que él se levantó y se fue a pasear. Estaba totalmente despreocupado. Y dice que cuando él se va a pasear, hermano, estaba paseando por el balcón del palacio, la azotea, la parte alta, dice, y en ese momento fue cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba, ¿qué? Bañando. Mire. Y no solamente eso, sino que la Biblia da un detalle acá diciendo, y la mujer que él vio era, ¿qué? Hermosa. O sea, acá podemos ver el gran problema de una persona que empieza a perder el sentido a su responsabilidad como rey. Empieza a perder su vida espiritual, porque él tenía una vida espiritual. Dios lo había puesto en ese lugar, él no estaba por voluntad propia en ese lugar. Hermano, yo le quiero decir algo a aquellos que sirven a Dios en diferentes áreas del ministerio, que usted no está en ese lugar porque usted lo ha querido de esa manera, sino que usted está porque Dios lo ha puesto en ese lugar. Amén. Amén. Decirle a que está al lado, Dios te puso a donde estás, hermano. Y quizás alguien que está aquí dice, pero yo no estoy en ningún lado. Dios te puso en ese lugar. Porque aún Dios trabaja en la vida de nosotros, los cristianos, aún cuando no estamos teniendo alguna responsabilidad. ¿No es así? Y déjeme decirle algo, por experiencia personal, al haber escuchado varios testimonios de muchos hermanos conocidos y no tan conocidos, es que a veces Dios ha trabajado más en su vida cuando tenían menos responsabilidades. Cuando tenían muchas responsabilidades, ellos mismos se cerraron a que Dios continúe trabajando en su vida. Con esto que le decía al principio de que a veces porque estamos haciendo algo creemos que estamos preparados y que ya no necesitamos más preparación. Ese es un peligro muy grande para cada uno de nosotros. O sea, ¿qué problema tuvo David cuando le perdió el sentido a la responsabilidad, al llamado de Dios en su vida? Es que vio. Y usted sabe, hermano, igual que yo lo sé, que para el hombre el ver es un problema. ¿O no? Muchos de los fracasos en la vida de los cristianos empiezan por ver algo. ¿No es así? Él dice que vio a una mujer, dice que se estaba bañando, y dice que esa mujer era hermosa. O sea que acá podemos ver, nos podemos sentir identificados con esto de ver y reconocer que cuando nosotros, hermanos, no estamos en el mejor momento espiritual de nuestras vidas, el mirar puede traer un problema muy grande. Familias se han destruido, ministerios de ser contados, se han destruido porque un hombre lo primero que hizo fue ¿qué? Mirar. Y cuando uno mira, hermano, y esto tiene que ver con el proceso del pecado en la vida del hombre, esto es como aquel que terminó siendo un alcohólico y comenzó tomando un vaso de cerveza, ¿no? La mayoría, creo que todos aquellos que hemos pasado por este problema, cuando tomamos nuestro
pensamos que íbamos a terminar como terminamos, ¿no? O aquellos que hemos sido adictos el día que probamos la droga por primera vez, nos pensamos en decir voy a terminar siendo un adicto, voy a terminar perdiendo todo, voy a terminar vendiendo todo, voy a terminar mintiéndole a todo el mundo. No, nosotros no pensábamos eso, y esto era algo que le pasó a David con relación a esto de ver. Decir al que está al lado, tenés que cuidar tu vista. Tenemos que cuidar nuestra vista y a su nombre. O sea que el problema de David fue mirar con más atención lo que de repente vio. Muchos dicen que la primera mirada no es pecado, sino la segunda. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Se detuvo a mirar algo que había pasado de repente. Hermanos, cuando nosotros perdemos nuestra relación con Dios, hasta el ver algo puede llegar a generar un problema muy grande en nuestra vida. Y a su nombre. Porque ¿qué pasa con aquel que tiene relación con Dios y ve cosas? ¿Qué hace? Las desecha. No le presta atención, desvía la mirada. Pero cuando uno está ahí luchando con su carne, está ahí a medias con Dios, el ver puede ser un problema muy grande. ¿Por qué? Porque el hombre come por dos partes, hermano. Decía que está a tu lado. El hombre come por la boca y por los ojos. Algunos comen más por la boca que por los ojos, otros más por los ojos que por la boca. Otra de las cosas que podemos ver en esta palabra, en varios ejemplos de la Biblia, es que la tentación, yo lo hablaba un día con mis hermanos, la tentación que Satanás pone delante de nuestros ojos, siempre es linda, ¿no? Porque si no, no fuese una tentación. Siempre la tentación es linda. Dice la Biblia que esta mujer era ¿qué? Hermosa. ¿Alguna vez dijo, mirá qué hermosa? Bueno, esto le pasó a David. Él empezó a tener una vista distorsionada de las cosas. Vieron que la Biblia dice que el hombre natural a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Bueno, David le llamó bueno a algo que era malo para él. ¿Cuándo le llamamos bueno al pecado, a la tentación? Cuando perdemos nuestra vida espiritual, hermano. ¿Cuándo podemos perder nuestra vida espiritual? Cuando creemos que todo lo hemos alcanzado. Cuando creemos que ya nada ni nadie nos puede mover del lugar que hemos alcanzado con tanto esfuerzo, tanta paciencia y tanta dedicación. ¿Por qué, hermano, a veces nos adueñamos de ciertos lugares? Porque hemos hecho mucho esfuerzo para llegar. Pero tenemos que ser conscientes de que, otra vez digo, que si estamos en algún lugar, como le tocó a David ser el rey de Israel, cuando ni su padre lo tenía en cuenta, hermano, ese sí que las pasó el menosprecio, pasó la vergüenza, pasó un montón de cosas en su familia. Sus hermanos lo echaban, vos sos un chismoso, vos sos esto, vos sos el otro. Pasó un montón de cosas, esos procesos, llegó a ser el rey de Israel y en algún momento él sintió que de ahí no lo movía nadie. Hermano, eso es un problema muy grande, puede ser para cada una de nuestras vidas. ¿Sabe lo que pasó con este hombre? Cuando vio a esta mujer que era hermosa, ¿qué pasó? En el versículo 3 dice, y David mandó a preguntar por la mujer, y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo? Miren, hermano, cuando nosotros tenemos un lugar de liderazgo, a veces pensamos que tenemos permiso para tomar ciertas atribuciones que no las tenemos que tomar. Y eso es para aquellos que sirven, que tienen un liderazgo, un pastorado, o que están aspirando a llegar a un lugar de influencia dentro del ministerio. David se creía con derecho a mandar a llamar a esta mujer por el solo hecho de que él era el rey. Y el pensamiento, yo soy el rey, hago
hago lo que yo quiero. Yo soy el rey y hago lo que mi corazón desee, porque yo sé que lo que yo pida me lo van a dar. ¿Tienes qué problema, no? O sea que había perdido la humildad que siempre lo había destacado David. Acuérdense de David, Saúl lo persiguió a David, lo quiso matar, y David decía, yo al rey no lo voy a tocar, yo lo voy a respetar. Era un hombre humilde, era un hombre que Dios mismo dijo, él tiene mi corazón, porque la Biblia dice que David tenía el corazón de Dios, o sea, no era cualquier persona. Sin embargo, en un momento donde su relación con Dios estaba y había empezado a estar en peligro, él se tomaba atribuciones que no se tenía que tomar. Decirle al que está a tu lado, no importa lo que hagas, no importa lo que estés, donde estés, no te tomes atribuciones que no te tenés que tomar. Y a su nombre, y a su nombre. Yo soy el encargado acá. Acá hace lo que yo digo. Yo soy el pastor en Monte Grande. En Monte Grande se hace lo que yo digo porque yo soy el pastor. ¿Qué problema, no? David dice que mandó a preguntar y cuando le dijeron, no, David, no te metas con ella porque es casada. A mí qué me importa. Y la mandó a buscar y dice el versículo 4 que David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, entonces después ella regresó a su casa. Miren, el hombre saliéndose con la suya. Por la influencia, por la autoridad que se le reconocía, él llevó adelante el deseo de su corazón, de su carne, y dicen que todo pecado trae su consecuencia, ¿no es así? Recién decía Oscar, yo me alejé, llegué a estar 7 veces peor y reconocí a Dios. Bueno, acá pasó algo terrible, hermano, porque esta mujer quedó embarazada. Problema, ¿no? Yo conocí un caso de una hermana que iba a la iglesia hace muchos años y tenía a su madre enferma de diabetes. Cuando ella llega a Cristo le estaban por cortar la pierna. Ella se reconcilia con Dios, Dios hace el milagro en la vida de su madre, Dios sana la pierna de su madre, no le cortaron la pierna. Esta mujer, soltera ella, joven, de apariencia bonita, en un momento de su vida donde había flaqueza espiritual, ella fue tentada y fue la que provocó que un matrimonio, una familia se destruyese. Se enganchó un hombre, el hombre era casado, el hombre, miren lo que es, no podía tener hijos y cuando cayó en pecado con esta chica alejada de Dios, la chica quedó embarazada. Y al tiempo le cortaron la pierna a la madre. O sea, todo lo que Dios había restaurado, la mala decisión de ella trajo problemas para todo el mundo. Amén, hermano. O sea que esto nos hace ver que todo pecado trae su consecuencia. Amén, hermano. Decía que está a un lado, todo pecado trae su consecuencia. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de los que estamos en este lugar conocemos bien la misericordia de Dios en nuestra vida, ¿no es así? Pero también conocemos las consecuencias de haber hecho las cosas malas. ¿Cuántos han llegado con sus familias destruidas? ¿Cuántos han llegado con las puertas de su hogar totalmente cerradas? ¿Cuántos han llegado con enfermedades en su cuerpo, sufriéndolas? O sea, esto habla de que todo pecado trae su consecuencia. Y acá lo que pasó fue que, aleluya, dice el versículo 5, que esta mujer concibió y mandó que le hicieran saber a David, diciendo, yo estoy encinta. Aleluya, entonces dice, David mandó a decir a Jehová, envíame a Urías el Heteo, y
Adán y Eva estaban en el huerto, Dios le había dado todo lo que ellos necesitaban para vivir, para desarrollar su vida como familia, que fue la primera institución que Dios creó en la tierra, la familia. Antes que la iglesia, Dios creó la familia. Y dice que Dios le mandó a ellos que de un fruto no coman. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. La naturaleza del hombre, ¿no? Pero hicieron algo más que comer después. Dice que en el momento en que pecaron, se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. Y fueron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿A dónde se escondieron? ¿Atrás de qué? De los árboles. Se escondieron. O sea que el hombre por naturaleza tiende a esconder su pecado. El primer pecado cometido en la historia de la humanidad, ya el hombre lo quiso esconder. Decirle que está en la boca, ¿dónde se explica? Acá podemos ver, aleluya, a un David que lo que menos hizo fue reconocer que se había equivocado, sino que planeó toda una historia, planeó todo un acontecimiento para que este hombre, Urías el Eteo, vaya y tenga relaciones con su esposa, así después ella le podía decir a Urías, este es un hijo tuyo. Mire todo lo que había pensado. Esto también, hermano, nos lleva a ver de que el pecado va en proceso en nuestra vida. Cuando uno deja entrar el pecado en su corazón, el pecado empieza a pasar diferentes procesos. Como yo decía al principio, David cuando vio a esa mujer hermosa bañándose desde la azotea, él no pensó en que se iba a convertir en un mentiroso y en un asesino. Pero sin embargo, los distintos procesos que fueron pasando en su vida lo llevaron a convertirse en un asesino. Dice que le dijo a este hombre que vaya a su casa a dormir con su esposa, pero este hombre, hermano, que tenía una carga tremenda por su nación, él era un soldado, estaba en el medio de la guerra peleando por el bien de su pueblo, no hizo lo que el rey le mandó hacer. Miren, y acá podemos ver dos cosas. Una, que cuando un rey, que cuando una persona con liderazgo cae en pecado, lo primero que empieza a perder es su autoridad. Nadie le iba a decir a David algo diferente a lo que él le mandaba hacer porque le mandaba aniquilar. Sin embargo, este hombre se atrevió a desobedecer al rey sin él saberlo, pero que Dios sí que sabe todas las cosas, se estaba dando cuenta que ya David estaba comenzando a perder su autoridad y a su nombre. El pecado nos lleva a perder la autoridad espiritual, hermano. Y dice que cuando vinieron los que le informaban todo a David, dijeron, mirá, Urías no entró a la casa, no te hizo caso, se quedó en la puerta de la casa porque él estaba preocupado de cómo le iba a sus hermanos en la guerra. Mire, lo que tendría que haber sido una carga para el rey, era una carga para Urías. Esto también nos lleva a ver, hermano, que a veces, no a veces, sino que es una realidad entre la gente común. A veces hay personas más espirituales y que tienen más carga por los ministerios que los ministros públicos. Él no era nada, hermano, pero él tenía una carga por su pueblo. Él no era nada, no era ni un colaborador en ningún lado. Sin embargo, él tenía una carga por lo que Dios le había mandado hacer. Algo que David ya no tenía. Y dice la Biblia que como este no le hizo caso, David habló con Joab nuevamente, le dijo: Joab, andá, agarralo, estudia,
Para él, la solución era que muera alguien para que él pueda salir airoso de ese pecado que él había cometido. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos obrado de esta manera, no? Sin conocer la Biblia, sin haberla leído, ¿cuántas veces hemos obrado de esa manera? Tirándole nuestro problema a otras personas, culpando a otras personas de las metidas de pata que nosotros habíamos cometido. Y a su nombre, y a su nombre. Mire, y algo que yo quiero compartir en esta palabra es que, bueno, sigue la historia, pero que Betsabé tiene a su hijo y su hijo, Dios determina que muera, que no iba a vivir. Pero antes de eso, Dios manifiesta su misericordia. Mire, si hay algo, hermano, que podemos destacar en esta palabra, es la misericordia de Dios. Usted tiene que saber que Dios tiene misericordia, hermano. ¿Sabe por qué muchas personas les cuesta confesar su pecado? Porque ellos creen que Dios quizás no tenga misericordia de ellos. Y este es un problema que muchos cristianos lo viven hoy en día. Llevan en sus mochilas cantidad de pecados que cometen a diario por el solo hecho de tener miedo a confesarlo, creyendo que Dios no va a tener misericordia de ellos. Mire, hermano, desde el momento que usted carga con eso, Dios está teniendo misericordia. Y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y Dios tuvo misericordia de David, porque Dios lo había escogido a David. Amén. Preguntarle que está claro, ¿quién te escogió? ¿Qué haces acá, hermano? ¿Dónde te trajo, hermano? ¿Cómo que viniste, hermano? Dios tuvo misericordia de David porque él lo había escogido. Y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, hermano. Dice que al final del capítulo 11 dice que a Dios le pareció malo todo esto. Todo lo que David hizo, dice que a Jehová le pareció algo malo. Y ahí Dios empezó a manifestar su misericordia. Dice el capítulo 12, y Jehová vio a Natán a David, y al venir a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, y le empieza a contar una historia. El uno rico y el otro ¿qué? Pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos, comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija. Pero un viajero vino al hombre rico y no quiso tomar una de sus ovejas, de sus vacas, para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para que el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión de ella. Y a su nombre, y a su nombre. Mire, hermano, cuando dejamos de ser espirituales, nos volvemos religiosos. Cuando dejamos de ser espirituales, nos volvemos religiosos. David se había convertido en un religioso. ¿En qué? En que no reconocía su pecado, pero sí, hermanos, prejuzgaba la vida de las otras personas. Y a su nombre. Hermano, en eso nosotros nos tenemos que cuidar. Todos nos tenemos que cuidar en juzgar al otro cuando todavía no hemos
religiosos, y a su nombre, y a su nombre. Y somos un ministerio espiritual, pero a veces nosotros nos convertimos en religiosos. Decimos aceptar a todo el mundo, pero a veces nos detenemos a juzgar cosas que ni Dios juzga, hermano. Y acá podemos ver a este hombre diciendo, a ese que hizo tal cosa y que vive de esa manera, hay que matarlo. Quizás si Natán le hubiese dicho, mirá David, ahí desde una le hubiese dicho, vos hiciste las cosas mal, quizás David se hubiese justificado. Pero como Dios le dio sabiduría a Natán para contar primero una historia, a ver cuál era la reacción de David y después decirle, bueno, ese sos vos, hermano, David se encontró en una encrucijada, no tenía escapatoria, no podía escapar de esto porque Dios había visto cada cosa que él había cometido, y a su nombre, hermano, y si hay algo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios es que Dios ve cada cosa que nosotros hacemos. Buenas y malas. Dios ve cada cosa que nosotros hacemos. Dios sabe cómo vivimos, Dios sabe cómo pensamos, Dios sabe lo que hablamos por detrás, lo que hablamos a escondidas, lo que hablamos en la soledad, porque Dios está en todos lados. Y a su nombre, y a su nombre. Dice que Natán le dijo, bueno David, ese sos vos. Vos no eras nada y Dios te puso como rey de Israel. Vos no tenías a nadie, Dios te dio un montón de mujeres bellas. Vos, nadie en tu familia te quería, David. Sin embargo, te empezaron en la nación entera de Israel. Llegó un momento que proclamaba tu nombre a voces, a gritos de alegría, y te olvidaste de todo eso y le fuiste y le sacaste la mujer a ese pobre hombre que peleaba por vos. Por vos salía a pelear este hombre, hermano. Por vos salía David a la guerra. Por vos él está dando su vida. Y vos no valoraste eso. Y ahora vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Tus mujeres se van a acostar con tus hijos, pero yo no voy a hacerlo en secreto, sino que todo el pueblo va a ver ese pecado que tu familia va a practicar en contra tuyo, hermano. Y dice que este hombre reconoció que había pecado delante de Dios, y a su nombre. Hermano, necesitamos tener personas a nuestro lado, como hoy hablaba el pastor, que nos digan lo que nosotros no queremos escuchar. Natán, hermano, yo pienso en este hombre, yo habrá tenido un conflicto emocional tremendo. Dios no le estaba diciendo nada a ese que no es nada y decirle que está haciendo las cosas mal. No, Dios le dijo, andá al rey de Israel. ¿A quién? A David. ¿A quién? A David. Y decirle que lo que está haciendo está mal. Y decirle que yo lo vi. Y decirle que eso le va a traer consecuencias a su vida y a su ministerio. Hermano, y yo pienso, este hombre habrá dicho, me mata, me va a matar. Sin embargo, en algún momento de su vida, él habrá tenido que elegir entre obedecer a Dios o obedecer sus emociones. Y de esas dos, él optó por obedecer a Dios e ir y encarar al rey y decirle, más allá
personas que nos digan lo que nosotros no queremos escuchar. Seguramente David no quería escuchar esto, pero sin embargo él lo tuvo que escuchar. Hermano, quizás usted no tiene a alguien que es verdaderamente su amigo, que cuando usted está mal le dice que está mal. Quizás usted, cuando alguien le viene a decir algo que a usted no le gusta, usted se enoja, usted se ofende. Quizás pastor se enoja y lo saca el hermano de lo que estaba haciendo. No, lo voy a sacar porque este es un desobediente. ¿Por qué? Porque me dijo que yo tengo que cambiar. No, este es un rebelde. ¿Por qué? Porque me dijo que yo tengo que tener más amor. Qué problema. Bueno, esto estaba pasando con este hombre. Miren, cuando Dios nos manda a hablar de estas cosas, podemos pasar tiempo. ¿Digo de qué? ¿Perder amistades o no? Hay personas que rompen su amistad porque uno le falló al otro. Pero hay personas que rompen su amistad porque uno le dijo al otro lo que no le gustó, pero que era la verdad. ¿No es así? ¿Cuántas personas hoy no se hablan? No, porque me vino a decir algo que me molestó. Y era verdad o mentira, era verdad, pero me molestó. O sea que Natán estuvo dispuesto a que a David le moleste. Natán estuvo dispuesto como profeta a que David le pegue una patada y haga que traiga a otro profeta que le diga lo que quería escuchar. Las relaciones se podían llegar a romper por esto. Aún su propia vida podía llegar a perder. Sin embargo, a él no le interesó eso, porque sabía que Dios era el que lo había mandado a hablar. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y hay confrontaciones que salvan vidas, hermano. ¿Cuánto nos cuesta decirle a alguien cuando está haciendo algo mal, no? A veces. ¿Sabe cuánto más nos cuesta eso cuando el que tenemos que decir algo está sobre nosotros? Porque si está más abajo es más fácil, ¿no? Lo llamamos y le decimos, pero cuando hay alguien que está sobre nosotros, ¿cómo nos cuesta, hermano? Nos vienen un montón de pensamientos a nuestra vida y nos cuesta a veces hablar, y yo me pongo en ese lugar de este hombre. Qué difícil que sería decirle a alguien, no sé, yo estuve en el hogar mucho tiempo y a veces he tenido encargados, algunos más flexibles que otros, y a veces a uno le molestaba algo y cómo me costaba decirle, hermano, está mal, pero ¿cómo le digo si él es el encargado, el líder, y yo no soy nada, y capaz que toma como que uno se está revelando, y como que uno es esto, el otro, y me costaba mucho, porque no entendía todavía esto. Pensaba que era mejor callarme la boca y pasar desapercibido. Total, yo no había hecho nada malo, así que el problema lo tenía otro, no era mío. Pero cuando uno empieza a entender y a tener, como muchos dicen hoy, la mentalidad del cuerpo, ¿qué es esto? De que somos una familia. Somos una familia. ¿Cuántos se consideran familia? En el encuentro con Dios somos una familia. Y ayer hablaba el pastor que es espalda con espalda. Y ahí es cuando Dios nos lleva a meditar muchas de nuestras actitudes. Porque el pensamiento humano puede ser, bueno, si no se cubre la espalda es un problema de él. Es más, si le va mal, a mí no me afecta nada, porque si está conmigo, ¿qué me puede afectar a mí? Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a entender para qué fuimos escogidos, por qué Dios nos llamó, podemos ver que necesitamos, hermano, obrar en amor como Natán.
puede llegar a estar en esa misma situación. Y a su nombre. Y esto se aprende cuando, no tanto leyéndolo, sino cuando a veces estamos en esa misma situación. Y no sé si alguna vez a usted le pasó de Dios llevarlo a la misma situación que estuvo ese que un día usted le dijo algo y ahí Dios te dice, mira, no tendrías que haber hablado de esa manera, no tendrías que haber sido de esa manera, porque ahora vos estás en la misma situación que ese estuvo un día. Y ahí podemos ver a Natán hablándole con mucho amor, era una persona mayor que David, un profeta, hablándole con mucho amor a David, diciéndole David, ya está, te equivocaste, arrepentiste, pedí perdón, Dios te va a perdonar, Dios te ama, Dios te escogió, Dios te dio todo lo que tenés, vos sos de Él. Hermano, si hay algo en tu corazón, si has guardado algo y hoy te das cuenta que eso es lo que no te permite crecer más de lo que has crecido, no te permite avanzar, ya está, sacalo, hermano, arrepentite, Dios te perdona, Dios te trajo hasta acá, no digo hasta acá, digo hasta acá, en este tiempo, la misericordia de Dios, el perdón de Dios está con los brazos abiertos para recibir a los pecadores, limpiarlos, perdonarlos y darles una nueva oportunidad. Y dice el versículo 20 del capítulo 12, dice la palabra de Dios que entonces David se levantó del suelo. Miren, entonces David se levantó del suelo. Hermanos, el pecado nos derriba. El pecado nos tira abajo. El pecado nos lleva a la peor humillación que un hombre de Dios, un hijo de Dios puede vivir, de ser pisoteado muchas veces por esas consecuencias del pecado. Y dice que David, cuando vio que ese chico murió, o sea que se cumplió lo que Dios dijo, se levantó y dice que se levantó del suelo. Y no solamente se levantó del suelo, sino que más hizo, se lavó, se limpió, o sea, reconoció que tenía la necesidad de ser limpiado, de que Dios lo limpie. Hermano, cuando no hay un reconocimiento al pecado, yo no reconozco que me tengo que limpiar de nada. Yo estoy limpio. Pero en ese tiempo, no, yo estoy limpio. Yo no necesito. David reconoció que se tenía que limpiar. Un espíritu de humillación delante de Dios. Se levantó del suelo. El pecado nos tira, la misericordia de Dios nos levanta. Se lavó, hermano, se lavó. Y no solamente se lavó, sino que dice la palabra que se ungió, y a su nombre se ungió. Hermano, cuando hay arrepentimiento genuino de nuestros pecados, la unción de Dios vuelve a nuestra vida. Cuando dicen amén, la unción de Dios vuelve a nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios unge nuestras vidas nuevamente, llena nuestras vidas nuevamente, renueva nuestras vidas nuevamente. Y no solamente se ungió, se lavó, se levantó del suelo, dice la Biblia que también se cambió de ropa, se sacó esa ropa manchada de pecado. Hermano, ¿qué tiene que ver esto? En que él estaba reconociendo que necesitaba cambios internos y externos. A veces decimos, Dios mira el corazón. No le importa cómo yo hablo, cómo me expreso, cómo soy, cómo me muevo, cómo es. Dios mira el corazón. Y eso es una postura también no tan buena para él. Dice que él se cambió de ropa, hermano. Su ropa de rey estaba manchada. Quizás tu liderazgo está manchado.
manchado, quizás tu pastorado está manchado. Hermano, es tiempo de sacarte el saco, la corbata y cambiarte de ropa. Vestirte de humildad. Necesitamos vestirnos de humildad. Cambios internos y cambios de actitudes externas también. Con esas si había dejado de salir a la guerra, si estás cómodo, que haya un cambio externo también en tu vida y que puedas volver a hacer lo que habías dejado de hacer. Volver a retomar lo que habías dejado en un tiempo. Hermanos, cambios externos, actitudes, decisiones, un volver a empezar, punto y aparte, empezar a buscar la misericordia de Dios, aleluya, y reconocer que necesitamos de Dios y que por más que estemos a donde estemos y llegado a donde llegamos, tenemos que cuidar nuestra vida de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que planeamos. Y dice que no solamente eso, sino que dice la Biblia que, aleluya, entró a la casa de Jehová y le adoró. Gloria a Dios. El pecado rompe nuestra relación con Dios, hermano. Y David sabía eso. David sabía que su relación con Dios había sido afectada. El pecado rompió su relación con Dios y él estaba dispuesto a comenzar a restaurar esa relación. Hermano, ¿cuánto hace que no orás? ¿Cuántas veces predicamos la palabra de Dios, pero no leemos la palabra de Dios? La leemos para predicar nada más. Nos descuidamos en nuestra relación con Dios. Servimos a Dios, que esto nuestro pastor siempre lo enseñó, por oficio. ¿Qué es oficio? Yo sé cómo tengo que hacerlo. Pero un hogar, yo sé cómo tengo que manejar un hogar. Ya sé, levantarnos temprano, hacer la oración, el devocional. Uno está encargado de la mercadería, el otro prepara las canastas, el otro se encarga de la comida, el otro hace esto, lo hacemos así, lo hacemos con el oficio. ¿Cómo llevamos una iglesia adelante? Hacemos los cultos 3 veces por semana, decimos el que predique, yo predico los domingos, después ya voy, después todo pasa por mí, todo se hace como yo digo, el oficio. Hay personas que sirven a Dios por oficio, pero perdieron su relación con Dios. Hermano, no sirvas a Dios por oficio. Si bien tenés experiencia, Dios te va a dar tu experiencia, pero nunca permitas servir a Dios por oficio. Que puedas servir a Dios porque tu relación con Dios está pleno y sabes que fuiste escogido para eso y que todavía Dios no ha terminado lo que Él un día empezó en tu vida. Dice que entró en la casa de Jehová y le adoró, hermano. Empezó a reconocer otra vez a Dios en su vida. Y no solamente eso, mire, ¿qué dice lo último? ¿Qué dice? Después fue a su casa y pidió ¿qué? Alimentos, le sirvieron la comida y comió, y a su nombre. ¿Saben qué podemos ver acá? Volvió a poner su relación con Dios primero que sus necesidades. Hermano, cuando usted pone primero su relación con Dios antes que sus necesidades, Dios le va a proveer lo que usted necesite para vivir. Cuando usted pone sus necesidades para vivir primero que su relación con Dios, nunca va a conseguir todo lo que necesita para vivir. Nunca va a lograr quedar satisfecho. Siempre le va a faltar algo, hermano. Cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, podemos hacer infinidad de cosas, pero nada nos va a saciar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque fuimos escogidos para servir a Dios. Y a su nombre. Hermano, antes que usted naciera, ya Dios lo escogió para que en este tiempo usted le sirva a Dios. Gloria. Pero con cosas guardadas es difícil servir a Dios. Y dice, después fue a su casa y comió, pidió alimentos y comió, puso sus necesidades en segundo lugar.
yo no me ocupo por mis cosas, nadie se va a ocupar. Y es verdad, nadie se va a ocupar por lo que usted se tiene que ocupar. Pero eso no quiere decir que esas cosas tienen que gobernar nuestra voluntad. Y a su nombre. Hermanos, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, el pecado puede tomar lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, y Dios no quiere que sea de esa manera. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren cuidar sus ojos de lo que ven? Vamos a orar. No, quédense sentados, me gustaría que solamente puedan ponerse en pie. Yo quiero invitar al pastor Marcelo Palma, al pastor Roldán. Vamos a orar por aquellos que, y esto, somos familia, lo hacemos delante de Dios, hermano. Usted puede orar ahí como está, cerrar los ojos, darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo de usted. Pero yo quiero orar en esta tarde si hay personas que han dejado de entrar algo en su corazón y ese algo hoy está afectando. Que hacen muchas cosas, pero saben que hay algo que le está afectando su vida espiritual, hermanos, y reconocen que necesitan lavarse, necesitan cambiar su ropa, necesitan ser ungidos por el poder de Dios y necesitan volver